Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Seguimos con el tema de la incredulidad de Israel y cómo esta incredulidad es consecuente con el plan de Dios. Específicamente, estamos viendo que es coherente con sus promesas y vamos a analizar esta tarde los versículos a partir del 10. Dentro de este tema estamos viendo el 6 al 13, pero vamos a ver 10, 11, 12 y 13. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y con esto encontramos la segunda ilustración de Pablo acerca de esta verdad de que la incredulidad de Israel prueba que Dios es fiel a sus promesas y que Dios cumple lo que Él promete. Que la incredulidad de Israel no significa que Dios incumplió la parte del pacto que Él había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, la parte de los patriarcas, sino que Él la cumple. Y vemos específicamente, vimos el ejemplo en las semanas anteriores de Abraham con Isaac. Y aquí vemos de Isaac con Jacob y Esaú, si se dio cuenta. Eh, Rebeca, cuando hablamos de Rebeca, sabemos que ella vivía en la tierra de Padán Aram. Y Dios la escoge de manera específica para que se convirtiera no solamente en la esposa de Isaac, obviamente, sino para que le diera dos hijos. Y esos dos hijos iban a ser gemelos. Sin embargo, en vez de permitir que esos dos hermanos fuesen herederos por igual, o mitad y mitad, por así decirlo, eh, de la promesa de Dios, al Señor le plació en su soberanía escoger a Jacob, perdón, por encima de Saúl. Y podemos ver entonces que Dios no escogió a los dos para que dieran continuidad al linaje físico de la promesa, sino que solamente eligió a Jacob. Y aquí podemos ver la soberanía. Pasó por alto Esaú antes de que hubiera nacido, todavía ni siquiera nacían y él ya tenía su propósito, él ya tenía su plan trazado para continuar esta herencia y cumplir las promesas que él había hecho a Abraham. Además, de la misma forma como Dios escogió sin consideración alguna lo, de lo que harían más adelante en sus vidas, porque sabemos que no fueron vidas perfectas, ni la de Jacob ni la de Saúl, fueron vidas conflictivas, y obviamente Dios lo sabía. Sin embargo, por su pura voluntad, por su pura soberanía, y lo dice el texto, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, Dios también ha escogido no a todos, por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos para la salvación. Y este es un tema complejo, porque entonces caemos con que Jesús, o bueno, que Dios es injusto, que entonces no hay cosas que el ser humano pueda hacer para ser salvo. Si al fin de cuentas Dios no lo ha querido, pues ya no se pudo, no se quiso y ni modo. No. Eh, Sabemos que la respuesta para la salvación dada por gracia es la fe de parte del ser humano. Pero en cuanto a las promesas, al plan de Dios que Él ya ha establecido, en este caso era un plan muy específico porque se iba a, a hacer de los lomos de estas personas el, el, la nación que iba a ser escogida por Él, la nación que Él iba a amar. Ahora, Jacob y Esaú, Esaú y Jacob, no solamente tuvieron un mismo padre, una misma madre, sino que nacieron al mismo tiempo. eh, en términos técnicos, Esaú se le adelanta un poco a Jacob a la hora de nacer, pero Dios, eh, él ya lo había establecido. Él ya lo había establecido antes de que nacieran, antes de que sacara.
aquella parte, primero Esaú, y les dijo de manera clara, de manera contundente, usted lo puede leer en Génesis 25-23, les dijo antes de que nacieran que el mayor serviría al menor. Y esto era contrario a la costumbre de aquellos días. Entonces, no era algo fácil, no voy a decir que era algo fácil, sin embargo, Dios ya lo había establecido de esa manera. Y si nos ponemos a analizar la vida de Saúl y sus descendientes, podemos ver una clara evidencia de que rechazaron a Dios. Y la declaración que Dios hace antes de que nazcan, de que Esaú iba a servir a Jacob, a su hermano menor, se extendió a toda su progenie. Y no encontramos ningún registro bíblico en el cual, que esto es muy interesante porque creemos que las promesas de Dios se cumplen a nuestro tiempo. Sin embargo, no encontramos ningún registro bíblico donde Saúl se haya sometido personalmente a Jacob, pero hay muchas evidencias de que la nación de los edomitas, la nación de Edom, de la cual salió de Saúl, pues estuvo con frecuencia en servidumbre, ya sea directa o indirecta, al pueblo de Israel, y siempre estuvo en conflicto con la nación que salió de los lomos de Jacob, que sabemos que el nombre de Jacob más adelante es cambiado a Israel. Entonces, muy poco tiempo los edomitas se volvieron idólatras, y siglos después hay profecía para ellos, tanto con Amós como Abdías. Acompáñenme a Amós capítulo 1, versículo 11 y 12. Amós capítulo 1, versículos 11 y 12. Amós capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, perdón, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Borsa, la antigua capital de Edom. Y Abdías también le hace una advertencia. Acompáñenme a Abdías, versículo número 10. Abdías 10. Abdías, versículo número 10. Dice de la siguiente manera: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ahora, ¿qué hay de Jacob? Porque Jacob engaña, ¿no? Y Dios es un Dios justo, es un Dios de verdad. Y el Señor no pasó por alto el engaño que Jacob y su madre, o su madre y Jacob, planearon y cometieron en contra de un anciano ciego que era su padre, con el objetivo de recibir la bendición del primogénito. Sin embargo, el pecado de Jacob no abrogó la promesa de Dios. Sí le trajo muchos problemas dolorosos, sí le trajo muchas consecuencias innecesarias a Jacob y a muchas otras personas. Sin embargo, la promesa de Dios estuvo firme.
Y a diferencia de Esaú, su hermano gemelo, Jacob sí buscó a Dios. Tuvo un corazón dispuesto para Dios. Claro que sufrió también a causa de la desconfianza que él tenía en Dios para hacer cumplir sus propósitos de manera santa en su tiempo, en sus formas. Sin embargo, podemos ver en la vida de Jacob eh, la mano de Dios cumpliendo sus promesas, que es de lo que se trata. Y es lo que quiere ilustrar el apóstol Pablo al poner este ejemplo, ¿no? Ahora, hace una declaración el apóstol Pablo en el versículo 13, que es el versículo último, que cita Malaquías 1, 2 y 3. Si me acompaña, vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice la palabra de Dios: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora, la explicación de este pasaje, un resumen y un respaldo, es un resumen y un respaldo de lo que se acaba de escribir, de lo que se acaba de decir, y parece algo inaceptable, que contradice de manera completa el punto de vista que la mayoría tenemos acerca de la imparcialidad de Dios. Y aquí lo que sucede es que, según la predicción de Dios, que Esaú, el hermano mayor, iba a servir a Jacob, el menor, aunque no se aplicó directamente, como veíamos ahorita, a estos individuos, eh, que al contrario tuvieron, si recuerda, la oportunidad de ellos dos de reconciliarse y quedar en buenos términos, sino más bien sucedió a sus descendientes. Y también la declaración que hace aquí, que cita aquí Pablo de Malaquías, parece aplicarse de la misma forma. El libro de Génesis no nos menciona ninguna clase de aborrecimiento divino en contra de Saúl como individuo, o una marca, a lo mejor como Caín, no, sino la declaración de Abdías, según la cual Dios aborreció a Esaú, fue escrita miles de años después de que Esaú vivió, y la interpretación de esta profecía que hace a través de Abdías parece indicar que ese aborrecimiento de parte de Dios hacia los descendientes de Esaú era por la idolatría que ellos tenían, era por un pecado que ellos estaban cometiendo. Y de la misma manera, el amor de Dios hacia Jacob iba a hacer referencia también a los descendientes, ¿no? Aunque también vemos que fue bendecido, que tuvo la oportunidad de perder a José, pero también de recuperarle. Lo mismo le sucedió con Benjamín: ir a la tierra de Egipto y de gozar de buena salud y de buenas tierras. Eh, el Señor más bien lo aplicó a los descendientes de Jacob, quienes a pesar de haber sido rebeldes, idólatras, eran un pueblo que habían sido elegido de manera soberana, y a través del cual iba a venir el Redentor de toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de forma análoga, por medio de estas ilustraciones tanto de Isaac como de Jacob, se nos muestra que de los lomos de Abraham, de los lomos de Isaac y de los lomos de Jacob iba a salir un remanente elegido de judíos redimidos, mientras que otros tantos iban a optar, judíos también, por permanecer en incredulidad.
y estos judíos iban a perder el derecho a disfrutar estas promesas espirituales de Dios, iban a pasar a ser parte del pueblo de Dios que en ese tiempo se considera la iglesia, judíos, gentiles, no importa la raza ya, sino lo que une, que es la fe en el Señor Jesucristo. Y de todas formas, ya se nos ha dicho, ya lo hemos hablado sin lugar a ambigüedades, que la justificación de Dios a escoger a Jacob por encima de Saúl no se fundamenta en ninguna característica personal de ellos, no se fundamenta en ninguna obra individual, se fundamenta única y exclusivamente sobre la base de la voluntad soberana, justa, verdadera de Dios e infalible, le podemos añadir. Y este es un misterio para nuestras mentes, obviamente. No podemos alcanzar a vislumbrar, a comprender esta realidad de Dios, de que aunque dos naciones salieron de los lomos de cada uno, de Saúl, de Jacob, Dios eligió solamente a una para recibir su bendición, para recibir su protección, y a otra para recibir juicio a causa del pecado que ellos iban a cometer y de la incredulidad. Pero Dios así lo estableció, desde antes, repito, de que naciesen. Y ya establecido el argumento, eh, de que se necesita la fe, se necesita la gracia para la salvación. Dios da la gracia, muestra la gracia y el ser humano responde con fe. Y de esa forma es que Abraham se convierte en el padre espiritual de todos los que creen en Dios. Lo vimos en Romanos 4, versículo 11. Pero el poder para salvar viene de la gracia de Dios. Y el propósito de la salvación es que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo único que podemos hacer es lo mismo que hemos hecho hasta este día: creer. Poner plena fe y certeza, aunque no lo comprendamos al 100%, aunque haya dudas, aunque haya pues ni siquiera son dudas, a lo mejor es incomprensión a esta soberanía, a los planes de Dios, a sus promesas, a su voluntad. Debemos creer, creer, tener plena fe en que Jesucristo se dio por mi vida, se dio por su vida en la cruz del Calvario, y él eligió revelarse a usted, eligió que a través del hermano tal, el hermano cual, llegase el evangelio a su vida, y usted decidió creer. Siga creyendo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo número 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel y nos ha llamado, amados, a tener comunión con su Hijo Jesucristo a través de la fe. ¿Qué debemos de hacer? Creer, seguir creyendo, mantenernos firmes en creer que Él es fiel y nos ha llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.